¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. El Señor te bendiga. En esta ocasión vamos a acudir a las palabras de nuestro puritano del día de hoy, Robert Hawker. Dios puede, Dios lo hará. Querido Señor, me avergüenzo al pensar cuán débil a veces es mi fe. Cuando leo acerca de los actos de esos héroes en el Evangelio, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas, taparon bocas de leones y cosas similares, me avergüenzo de mi incredulidad de corazón. Josué ordenó que el sol y la luna se detuvieran. Pedro levantó a Tabita de entre los muertos por medio de la fe en Jesús. Y estoy tan perdido a veces que temo que algún día pereceré a manos del enemigo. Te lo ruego, Señor, fortalece mi alma en esta tu gracia, para que nunca más cuestione tu divina fidelidad. Bendito Jesús, cuando surjan dudas, temores y recelos, derrama tus riquezas sobre mi pobre corazón olvidadizo e incrédulo. Ayúdame a ver que en todo mi viaje anterior me has llevado a través de dificultades y peligros. Ayúdame a ver que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué es la dificultad cuando Jesús interviene por su pueblo? El desafío, sea el que sea, es solo para mostrar tu gloria y poner en práctica mi fe. Ayúdame, Señor, a mirarte y no a la dificultad, porque no tengo ninguna relación con ella. Es suficiente para mí todo lo que mi Dios ha prometido. Por lo tanto, tú puedes, Señor, y lo harás. ¿Cómo lo harás tú, Jesús? Eso te corresponde a ti, no a mí. Tú eres fiel, lo has prometido, y eso es suficiente para mí. No hay duda. Sí, Señor, sé que tu mano no es débil, y todo lo que has dicho debe suceder, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Así que esta mañana, querido amigo, simplemente quisiera recalcar una vez más las palabras iniciales de Hawker. Dios puede, Dios lo hará. El hombre tiene limitantes, Dios no las tiene. Así que te animo a poner toda tu confianza solamente en Dios, porque Él puede hacerlo. Y vamos a ir de regreso a seguir considerando la vida de Pablo en este momento en el que él se encontró en la iglesia de Antioquía, siendo el segundo violín. Vamos a ir a Hechos, capítulo 11, versos 21 al 26. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, Bernabé se dio cuenta de que necesitaba ayuda en Antioquía.
y es entonces cuando parte rumbo a Tarso en la búsqueda de Pablo. Esta ciudad era la tercera más importante del imperio. Solo era superada, claro, por Roma, la capital, y Alejandría. Así que la ciudad de Antioquía presentaba dos grandes retos. Número uno, la ignorancia religiosa. Los nuevos creyentes eran gentiles. En conclusión, no sabían nada de Dios absolutamente y no estaban familiarizados con las Escrituras. Número dos, una cultura de disolución moral. Este era realmente un lugar pagano y al ser una ciudad de cerca de medio millón de habitantes, conocidos por su desenfreno, las apuestas, la prostitución y su política corrupta. Así que este era el lugar donde se requería una enseñanza de profundidad en las Escrituras, pero a la par una enseñanza moral que diera orientación, que diera dirección a los nuevos creyentes. Y es que esto es lo que nosotros necesitamos aún el día de hoy. Querido amigo, si tú no tienes una iglesia en donde congregarte, si tú no tienes una iglesia en donde crecer espiritualmente, necesitas encontrarla ya. Necesitas encontrar una iglesia que profundiza en las Escrituras. No solamente que menciona pasajes bíblicos de por aquí, de por allá y que hacen un colache de pasajes bíblicos. No, necesitas una iglesia que verdaderamente está comprometida con el texto, que canta la Biblia, que ora la Biblia, que medita en las Escrituras, que te alienta a memorizar las Escrituras, que puede estar comprometido con el estudio sistemático de las Escrituras. Bueno, la mejor forma para comprobar o para tener este tipo de iglesias son aquellas que predican, enseñan o estudian libros completos de las Escrituras. Son aquellas iglesias que van capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra cuando se requiere, para instruir de manera adecuada a sus ovejas, pero a la vez que pueden obtener de estos libros completos, de estos capítulos completos, la enseñanza moral, la orientación y la dirección que todos nosotros necesitamos. Con cuánta razón el propio apóstol Pablo, cuando está despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, les dice que él les ha dado todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Es decir, no ha habido una área del consejo de Dios que él no les haya dado. Así que por primera vez nosotros encontramos en el verso 6 que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos en esta ciudad. Realmente en el original la palabra es cristitos. Hasta antes de ello se había llamado a nuestros hermanos como los hermanos, los discípulos, los creyentes, los santos, los del camino, los de la secta de los nazarenos. Bueno, lo que encontramos entonces en Antioquía es que verdaderamente esta iglesia fue intrépida en lo que estaba haciendo. Este término cristianos originalmente fue un término despectivo que significaba del partido de Cristo. Era como un calificativo de difamación hacia estas personas. Sin embargo, nuestros hermanos antioqueños no se avergonzaron por ser identificados con Cristo. Habían pasado más de 20 años desde la muerte y resurrección de Jesús, así que para el gentil la palabra cristiano significaba un esclavo de Cristo. Por esa razón, muchos seguimos sin entender las palabras del apóstol. Para nosotros, este nombre debe cobrar verdadero significado.
Ser cristiano habla de una identidad total en Cristo. Es decir, nuestra respuesta a seguirle como discípulos comprometidos del Maestro. El problema es que para muchos el significado ha cambiado. Muchos tomamos ese distintivo solo el día domingo para venir a la iglesia y tener un comportamiento religioso. Pero es así como poco a poco nos alejamos del verdadero sentido de ese calificativo. Así que quisiera retarte a que si tú realmente estás identificado con Cristo, como Pablo dice en Gálatas 2:20, puedas poner en alto el nombre de Cristo. También vemos que en el verso 21 y 24, esta iglesia que fue intrépida, entraron o enfrentaron un dinamismo tal que el Dr. Lucas nos permite reconocer que crecieron numéricamente. Esta iglesia se desbordó en la pasión de compartir el mensaje del Evangelio en su comunidad. Así que debemos de entender que la verdadera predicación del Evangelio tendrá fruto y podremos ver cosecha de almas. Observa que la iglesia en Antioquía creció por la mano del Señor. No fueron los métodos novedosos los que produjeron este crecimiento, sino Dios mismo. En otras palabras, Dios quiso bendecir esta obra con nuevos creyentes. Fue así como el crecimiento provocó que los líderes de Jerusalén quisieran enviar a alguien que diera la bienvenida formal a la iglesia de Jesucristo. Al parecer, Jerusalén superaría para este tiempo a Antioquía en su liderazgo, pero Antioquía superó a Jerusalén en su visión por la obra misionera. Es interesante ver las tres cualidades de Bernabé en este momento. Dice la Escritura que fue bueno, es decir, habla de excelencia, de carácter firme, de su salud, de ser capaz y servicial para el tiempo que Dios lo llamó a dirigir esta iglesia. Segundo, dice que fue lleno del Espíritu Santo, es decir, poseía una comunión íntima y firme con Dios. Esto lo equipó con estabilidad, amor genuino y una dedicación inigualable por la obra del Señor. Y número 3, fue lleno de fe. Nuestra comunión con Dios nos hace crecer en fe. Nuestro acercamiento a las Escrituras nos hace crecer en fe. Es allí cuando mostramos dónde estamos arraigados. Así que entender que la palabra produce fe en nosotros debe centrarnos en la necesidad de ir a ella todos los días. Todos los días. Así que quisiera alentarte que en este momento, cuando vemos entrar a Pablo en la escena de la iglesia en Antioquía, podemos darnos cuenta que lo que Bernabé carecía, Pablo podía fortalecerlo, y que lo que Pablo carecía, Bernabé entonces podía fortalecerlo. Así que gracias a Dios, porque en la dinámica de una iglesia local podemos gozar de este compañerismo. Así que te animo en el nombre de Jesús a que seas parte de una iglesia, de una comunidad bíblica que ama al Señor, que adora al Señor con todo su corazón y que también fortalece a sus hermanos. Oremos esta mañana. Señor, gracias te damos porque podemos saber que tú nos has sido propicio. Podemos saber que allí, en esos lugares donde hay ignorancia religiosa y donde hay una cultura amoral, tú estás levantando iglesias que puedan honrarte y bendecirte a ti. Iglesias que puedan poner en alto las Escrituras. Y entonces la mano del Señor está bendiciendo a estas iglesias. Señor, sigue extendiendo tu obra. Sigue inclinando tu mano para que tu iglesia siga creciendo en todo momento, en todo lugar y en todo punto donde nos encontramos. Bendice nuestro día, bendice a nuestras familias y bendice especialmente a nuestras iglesias locales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor sea contigo en este día.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.